Bien, continuamos con la lectura del capítulo 20 de la comunidad organizada. Habíamos visto lo que Perón decía acerca de la Edad Media. Ahora va a hablar del final de ese largo periodo histórico y del inicio del otro. Paso a leer. El Renacimiento halló diseminados los restos de una cultura y trató de reconstruir con ellos un nuevo clasicismo. Sobre las ruinas de los castillos feudales edificaron su trono las nuevas monarquías. A la idea de aventura sucedió la empresa. Cuando los primeros consejos acuden al servicio del rey con Pendón al frente y se distinguen en las batallas, se consuma en la práctica el final de un largo periodo histórico. Perdonen por los saludos. El Estado tardará todavía en sobrevenir. Es decir, para Perón todavía no hay Estado. Ya lo habíamos visto en el video anterior. En la Edad Media se diluye el Estado. Hay un Estado griego, hay un Estado romano. En la Edad Media sucumbe el Estado, tanto teórica como prácticamente. Todavía en el Renacimiento pareciera que no hay Estado. El Estado tardará todavía en sobrevenir, pero en torno a los monarcas, depositarios de un mandato ideal, representantes de lo que siglos después será el concepto de nacionalidad, empieza a gestarse la vida de los pueblos modernos. Los nobles ingleses arrancarán a un Juan sin tierra la Carta Magna, los castellanos harán jurar al trono en Santa Gadea, y los aragoneses arrancarán a su rey los usajes, demostrativos de que la constitución del Estado está en trance de ensayarse. Habrá cámaras rudimentarias al principio, y los estamentos harán oír en los consejos la voz de los gremios y de los municipios. Esta evolución se produce bajo un signo idealista, cualquiera que sea su realización práctica o su signo político, y en la elevada temperatura de la fe popular. El hombre tenía fe en sí, en sus destinos, y una fe inmarcesible en su subordinación a lo providencial. Tal fe justifica en parte las titánicas andanzas de la época. Era necesaria para lanzarse a las sombras atlánticas y sacar las Américas a la luz del sol romano, para detener la invasión tártara en las puertas de Europa y para levantar un mundo nuevo de la desolación. Lo conquistado y descubierto en esa edad constituye un himno sonoro a la vocación por el ideal. Pero es importante no perder de vista que, prescindiendo del rigor práctico de la organización política, el clima intelectual de la época conservó el acento sobre los valores supremos del individuo, es decir, ¿no? Esta armonía entre lo individual y lo colectivo no se daba, sino que el peso recaía sobre los valores del individuo, como si todavía no hubiera una comunidad organizada, ¿no? Propiamente dicho. Cuando la escuela tomista nos dice que el fin del Estado es la educación del hombre para una vida virtuosa, presentimos la enorme importancia que tuvo ese puente tendido sobre las sombras de la Edad Media. Ese hombre a cuyo servicio, el de su perfeccionamiento, estaba dedicado el Estado, no era, por cierto, el germen de un individualismo anárquico. Para que degenerase había que trasladar el acento de sus valores espirituales a los materiales. El hombre era sólo algo que debía perfeccionarse, para Dios y para la comunidad. La virtud a que Santo Tomás se refería no será enteramente indiferente a la virtud griega, el patrón de valores ideales para la realización de la vida propia.
Frente al humanismo, la inteligencia humana intenta divisar nuevos caminos y orientaciones. Maquiavelo cubrirá la vida con el imperativo político y sacrificará al poder real o a las necesidades del mundo cualquier otra ley, principio o valor. Grocio llamará al Estado a erigirse en administrador supremo de la felicidad del hombre y abrirá nuevos cauces al principio de autoridad. Los pueblos han vivido décadas y siglos intensos. Han proyectado sus fuerzas hacia espacios desconocidos. Se han desdoblado, difundido en mundos nuevos, en empresas fantásticas y costosas. Para que esto fuese posible, se precisaba un poder enorme de los recursos espirituales. El apogeo de los absolutos iba a despertar, como consecuencia necesaria, el desprecio a los absolutos. La intensa espiritualidad de la obra gestaba por reacción el desencanto y el materialismo, que iban a producirse después. En la evolución, por primera vez acaso, se derivaría de un extremo a otro, de un polo al opuesto, y el objetivo a suprimir era, inevitablemente, la temperatura ideal. Y ahí vemos, ¿no? El extremo del idealismo tiene como consecuencia, por medio de la reacción, la caída en el materialismo. Hobbes predica el absolutismo del Estado en la corriente armada de la época, pero predica ya un hombre desalentado, ¿no? Parece todo el vértigo de la Edad Media, el resurgir del humanismo en el Renacimiento, esta organización comunitaria da como resultado un hombre desalentado. La unidad social no parece imaginada por él como el indestructible depósito de valores, sino como víctima. Fue el primero en definir al Estado como un contrato entre los individuos, pero importa observar que esos individuos eran lobos entre sí, eran seres desprovistos de virtud y seguramente de esperanzas supremas. La larga cabalgada les había rendido. Visión pesimista de la de Hobbes, el hombre es lobo del hombre. El Estado surge del contrato social, pero esos hombres ya son hombres desprovistos de virtud y seguramente, dice Perón, de esperanzas supremas. En la crisis de las monarquías absolutas vierte su mordacidad el genio de Voltaire. Ciertamente no necesitaba ya la sociedad su corrosivo para fragmentarse bajo el trono. Montesquieu advirtió a la monarquía que sería heredada en la república, y Rousseau coronó el pórtico de la naciente época. Ya está hablando de los pensadores previos a la Revolución Francesa, ¿no? Voltaire, Montesquieu, Rousseau. Se caracterizó por el cambio radical del acento. Acentuó sobre lo material, y esto produjo indistintamente lo mismo si el sujeto del pensamiento era el individuo, en cuyo caso se insinuaba la democracia liberal, que si lo era la comunidad, en cuyo caso se avistaba el marxismo. Bueno, lo que ve acá Perón es que este peso puesto sobre lo material daría origen a dos corrientes opuestas entre sí, pero fundamentadas en este materialismo surgiente, ¿no? Si se ponía el peso sobre el individuo, ese era el fundamento de la democracia liberal, mientras que si se ponía sobre la colectividad o la comunidad, era el origen del marxismo. No vamos a discutir si es así o no, o si es válida la interpretación que lleva a cabo Perón del marxismo, sino decir qué es lo que dice Perón en este texto. Es muy posible que las edades media y moderna hayan verificado su elección con un exclusivismo parcial en beneficio del espíritu,
pero es innegable que el siglo XVIII y el XIX lo hicieron con mayor parcialidad en favor de la materia. El estado de la cultura en esos siglos pudo prever las consecuencias, pero debemos estimar necesario, en toda evolución, lo que nos parece dudoso que lo acertado. Rousseau cree en el individuo, hace de él una capacidad de virtud, lo integra en una comunidad y suma su poder en el poder de todos para organizar, por la voluntad general, la existencia de las naciones. Para Kant, lo vital en lo político era el principio de libertad como hombre, el de dependencia como súbditos y el de igualdad como ciudadanos. Rousseau llamará pueblo al conjunto de hombres que, mediante la conciencia de su condición de ciudadanos y mediante las obligaciones derivadas de esa conciencia y provistos de las virtudes del verdadero ciudadano, acepten congregarse en una comunidad para cumplir sus fines. Último párrafo. La Revolución Francesa fue un estruendoso prólogo al libro, entonces en blanco, de la evolución contemporánea. Hallamos en Rousseau una evocación constructiva de la comunidad y la identificación del individuo en su seno como base de la nueva estructura democrática. Esta concepción servirá de punto de partida para la interpretación práctica de los ideales en las nuevas democracias. Pero resulta hasta cierto punto conveniente examinar si en la concepción originaria no se produjo, por la dinámica misma de la reacción, la supresión innecesaria de toda una escala de valores. Podemos preguntarnos, por ejemplo, si fue decididamente imprescindible para derivar el poder absoluto a la voluntad del ciudadano, cegar antes en esta toda posibilidad espiritual. En segundo lugar, es preciso tener en cuenta el largo paréntesis que el imperio abrió entre el prólogo y la continuación del libro de la evolución política. Y así llegamos al final de este capítulo 20. Bien, espero que lo vean, espero lleve a cabo algunos comentarios y espero también comentarios de parte de ustedes. Y disculpen estos ruidos que surgen de la computadora. Buenas noches a todas y a todos.